Generalmente lo que sabemos del suicidio es muy poco. Nadie nos enseña a tocar estos temas, son temas tabús que no se hablan. El peor enemigo del suicidio es el no hablar de ello. Mi hermano se suicida el 10 de septiembre del 2022. Me asusta y me enoja, esa es la palabra, cómo se ha normalizado el uso de sustancias como chocongos. Me enoja mucho. Me enoja mucho que les digan que no pasa nada, porque sí pasa. Al principio yo me acordaba que se me metía alguien al periférico y me quería bajar y romperle la cara y decirle, ¿cómo te me puedes meter cuando yo estoy pasando por tanto dolor? Y luego te das cuenta de lo en nuestro mundo que vivimos, que a la otra persona se le puede estar muriendo el hermano y vamos caminando por la vida sin saber y cada quien en su propia cabeza y sin esa empatía que tanto se necesita para poder entender el dolor. Cuando empiezas a conectar con esos dolores y los empiezas a sanar, es cuando te empiezas a sentir mejor. Si él estuviera aquí te diría, gracias porque lo que yo no hablé, tú lo estás hablando. Si estuviera aquí Fer, ¿qué le dices hoy? Cecilia. Teresa. Pues aquí estamos hoy con Eduardo. Yo estoy emocionada, conmovida, con muchísimo respeto, porque hoy vienes a ser, Eduardo, portavoz de un dolor que no pudo ser hablado. Y eso se requiere muchísima integridad humana, muchísima fortaleza, muchísima valentía, pero sobre todo muchísimo amor a tu hermano, a quien perdiste pues por suicidio, tu único hermano, me contabas, me duele el corazón de escucharlo, pero se me emociona el corazón en pensar que el dolor que él no pudo, no supo, no encontró cómo expresar, tú estás dándole voz para poder ayudar y poder dar luz a otras personas y otras familias que puedan estar envueltas en esta sombra. Bienvenido. Gracias, Tere. Gracias, Ceci, felicidades por su proyecto. Estábamos platicando ahorita de lo que se trata y la verdad me encanta, me fascina y les deseo lo mejor. Gracias, Eduardo. Platícanos un poquito, si quieres, de tu historia, o sea, una introducción de tu familia, de ti, de tu hermano, y arráncate. Perfecto. Pues sí, en efecto, mi hermano se suicida el 10 de septiembre del 2022 y es algo que te cambia por completo, es algo que no te imaginas, es algo que no ves y más con una persona como lo era mi hermano. Mi hermano era mención honorífica en el ITAM, abogado, más de 9.5 de promedio, tesis de excelencia, vivía con 2 de sus mejores amigos en Polanco, trabajaba en uno de los despachos más importantes de México. La verdad, siempre exitoso, deportista, maratonista, una novia de 5 años a la que queríamos muchísimo, con visión hacia el futuro, quería estudiar su maestría en Chicago, ya estaba aplicando. Siempre se presionaba para ser mejor y ser más y poder colaborar con las personas que lo rodeaban. Entonces era realmente esas personas increíbles que tienes el efecto de compartir y contar y además pues era mi mejor amigo, porque además de ser mi guía era la persona con la que realmente podía ser yo, con la que le podía contar cualquier cosa sin máscaras, sin la necesidad de querer aparentar, porque realmente conocíamos la verdad del uno del otro. Entonces podíamos tener unas pláticas increíbles, unos viajes increíbles, podíamos compartir un camino que realmente yo pensaba que iba a durar muchísimo tiempo. Esa noche pues, les platico un poco cómo fue, rápido, pero mi hermano está en una fiesta, consumió chocongos previamente a la fiesta, estuvo medio en una psicosis en donde nos decía que no se sentía bien. Yo como hermano grande pasamos por él, lo regresamos a su departamento y pensamos que ahí había acabado, que yo ya había hecho mi labor. Después estuve haciendo unas llamadas, a las 3 de la mañana me vuelve a marcar, me empieza a platicar de que quería hablar con mi papá, que le quería pedir una disculpa y al final como que yo no entendía, le decía, Fer, son las 3 de la mañana, espérate mañana, márcale mañana. Su roomie también llegó y mi hermano estaba completamente fuera de sí, dijo que lo encontró desnudo en el departamento cuando mi hermano era súper pulcro. Luego tenemos videos de mi hermano corriendo y bajando las escaleras igual completamente encuerado, cosas que no hacían mucho sentido. Y a las 6:27 de la mañana mi hermano deja un mensaje final en su celular en donde dice nada es real. Y ese fue el último mensaje que nosotros tuvimos. El celular de hecho no nos lo entregaron 10 días después. Y pues mi hermano se tira de su
edificio el helipuerto que tenía el edificio en el piso 20, que era un lugar muy especial tanto para él como para sus roomies, en el que se subían a platicar, que se subían a ver la ciudad, que era un lugar especial de alguna manera. Entonces, como que, pues no sé, cuando me hablan a mí al día siguiente a las 7 de la mañana, yo no lo podía creer. Realmente pensaba que era una broma pesadísima. Llego al lugar de los hechos, vi los policías, vi el cuerpo de mi hermano, que se pueden imaginar, un cuerpo que cayó de 20 pisos, pues no es algo agradable de ver. Y se te parte el corazón. O sea, te das cuenta de que esto es real, que está pasando, lo que sucedió, y no le encuentras una explicación de cómo llegaste aquí. Entonces sí les puedo decir que fue un shock Pues cómo no. completo y total. Realmente nunca lo viste venir. No. Ok. Nunca, y por más que le dábamos vueltas, después pues obviamente nos juntamos mi mamá, su novia, sus mejores amigos, para intentar saber de dónde venía, qué es lo que había. Somos personas que meditamos mucho, que fuimos a terapia, que le preguntamos al psicólogo si había una depresión, porque generalmente lo que sabemos del suicidio es muy poco. Nadie nos enseña a tocar estos temas, son temas tabús que no se hablan. Entonces, cuando piensas en el suicidio, piensas en este dolor súper profundo, prolongado por mucho tiempo, que la persona ya no quería estar. Te das cuenta que no es cierto, que hay muchos tipos de suicidio, que hay diferentes casos y que tenemos que estar más preparados para estas cosas. Algo de lo que me dijeron que creo que es completamente real es el peor enemigo del suicidio es el no hablar de ello. ¿Por qué? Porque entonces sigue generando y sigue pasando. Hoy en día los jóvenes es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años. ¿Qué estamos haciendo mal? Y curiosamente y tristísimamente ya a nivel Organización Mundial de la Salud no se habla solo de suicidios en jóvenes, sino en niños. Entonces, es una realidad que como dices tú, yo le decía a Ceci que en un libro que escribí que se llama Dolor con amor se sana, puse un capítulo donde digo es que es el monstruo de las 8 cabezas con el que nadie se quisiera encontrar, porque pues si la muerte es tan cruda como es en sí misma, el suicidio es un amplificador de todos los voltios que se pueda, pero además genera en quien se queda, que es quien siempre enfrenta la peor parte de la muerte, porque el que se muere se va por cualquier causa, genera culpa, genera duda, genera miedo, genera genera incertidumbre, y entonces no solo entras en la parte del dolor como tal, sino el no entender de dónde viene, cómo viene, ¿no? Y aquí creo que hay un elemento que yo en lo personal quisiera preguntarte, porque me asusta y me enoja, esa es la palabra, cómo se ha normalizado el uso de sustancias como chocongos. Me enoja mucho. Me enoja mucho que les digan que no pasa nada, porque sí pasa. Y cuando me empiezas a describir tu hermano sin ropa, tu hermano corriendo, tu hermano lanzándose, me da mucho coraje porque no es la primera historia que escucho así. Y me da mucho coraje que les digan mentiras, porque entiendo que es un negociazo, porque entiendo que hay gente que no le va mal, pero eso no quiere decir que es inocuo y que no pasa nada, ¿no? Entonces tú me dices, pasó esto con mi hermano. ¿Crees que había mucho fondo atrás que había que ver o realmente fue consecuencia de la psicosis que le causó esta sustancia en el cerebro? Mira, creo que esa es una pregunta que nos hemos hecho miles de veces. Entre mi familia, yo, los psiquiatras, los psicólogos, al estar tan metidos en este tema de la salud mental, creo que hay cosas que te pueden detonar una psicosis, definitivamente. Y la psicosis, como yo lo digo muchas veces, es una ruleta rusa, en donde depende de qué comiste, cómo estás emocionalmente ese día, si combinaste el chocohongo con algún alcohol. El mismo chocongo, hay 51 tipos de hongos alucinógenos. Yo te aseguro que al dealer le vale un cacahuate si vas a entrar en psicosis o no, qué es una microdosis, si agarró un hongo de cierta cepa y otro de otro para combinarlas. O sea, no creo que haya ni siquiera ese escrutinio, para nada. Como dices tú, es un negociazo. Un negociazo que está acabando con vidas, que además es completamente ilegal. Y esta normalización creo que no nada más viene desde los chocongos, viene desde el consumo de sustancias como el alcohol, la marihuana. Hoy en día doy pláticas con los jóvenes en donde
te diría que un 10-20% ya traen sus vapes de marihuana. Es impresionante. El acceso que tenemos hoy a las drogas es grandísimo y la normalización del no pasa nada. Los mismos papás, ¿cuántas veces no son los que en una boda dicen, ay, pues vamos a probar un cachito de chocongo? Cuando tú ves a tus papás con la normalidad de las sustancias todos los fines de semana que estén tomando alcohol. Ese es el ejemplo que tenemos. ¿Por qué lo normalizamos? O sea, ¿qué pasa en nuestra sociedad que normalicemos tanto que un niño tome con su papá desde los 16 o desde los 13 y que haya chocongos en las bodas o que alguien, o sea, tenga ya la plumita y en lugar de ponerse borracho se tome la plumita que porque es mejor y te hace menos daño que el alcohol? O sea, ¿qué hay adentro de nuestra psique? O sea, a mí eso me intriga para normalizar. O sea, pues somos seres inteligentes. ¿Por qué demonios normalizamos estas cosas? Pues desde mi punto de vista, Sí. lo que yo creo es falta de información, uno, en no va a pasar nada. Y cuando alguien te da marihuana, realmente no quiere que te vayas a una psicosis, quiere que la pases bien y que estés alegre, y lo hacen desde ese pensamiento. Cuando tu papá está tomando contigo alcohol desde los 16 años, muchas veces, y a mí me pasó en mi caso, de que decían, prefiero que tomes conmigo para que controles un poco la sustancia y no te vayas a emborrachar a lo menso. Creo que si mi papá hubiera sabido que a los 16 años mi cerebro se sigue evolucionando, sigue creciendo, que mis conexiones todavía no están estables, pues lo que está haciendo es echarlo a perder. Y entonces eso también me hace disponible a probar otro tipo de sustancias porque no hay límites. Entonces creo que hay esa falta de información o esa falta de amor. Y de alguna manera también yo te diría que falta de propósito y de otro tipo de planes. Yo me acuerdo cuando tenía 16, 18, 20 años, todo gira alrededor del alcohol y es una industria también billonaria que gasta muchísimo dinero para que estemos consumiendo todo el tiempo. Y no hay planes que no estén girando alrededor de estas sustancias. Y lo platicábamos también en mi familia. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos de voluntariado, que hicimos cosas diferentes, que fuimos a una caminata del Nevado a Valle, que fuimos a actividades con la naturaleza en donde no esté involucrado este alcohol y que podamos tener diferentes formas recreativas a las que la sociedad no está acostumbrada? Estamos acostumbrados a ir al antro, a ir a los restaurantes y desde que te sientas lo primero que te dicen es qué quieres de tomar y no se refieren a un vaso de agua. Sí. Creo que también aquí es importante entender qué hacen esas sustancias en el cerebro. O sea, el problema es que te hacen sentir padre, es que te relajan, es que te quitan la pena, es que te hacen más abierto, es que te hacen, por lo menos en un principio, a lo mejor más simpático, porque te adormecen lo que traes. Y creo que, pues, como yo decía, quien hace esto no es que es malo ni tonto, es que inteligentemente dices, esto me adormece el dolor, esto me ayuda a escapar del estrés, esto me hace un flotar que a gusto, pues, ¿por qué no lo haría? El problema es que, pues, si nos contaran para dónde vamos allá, ¿no? Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo vives? ¿Cómo vives como hermano? Porque a veces siento que los papás tienen muchísimo foco cuando hay una adicción. El otro día tuvimos aquí una mamá valientísima que perdió a su hijo por la adicción a las drogas. Y la voz de la mamá resuena, ¿no? Algún día traeremos algún papá. Pero hoy tenemos un hermano aquí. Y yo en lo personal, el amor de mis hermanos es de las columnas más fuertes de mi vida. O sea, de verdad, no concibo mi vida sin mis 3 hermanas y mi hermano, ¿no? No me puedo imaginar. Y creo que como tú hay muchos hermanos por ahí que, como dices, era mi guía, era mi amigo, nos contábamos todo, nos contábamos la verdad. Y de repente pasa esto. ¿Cómo te pones de pie tú, Eduardo, cuando pierdes a Fernando? Creo que fue un proceso, no fue de la noche a la mañana. Al principio, pues obviamente hay un enojo contra la sociedad, contra pues, las drogas, contra las sustancias, contra la manera en que fuimos educados. Te empiezas a replantear muchísimas cosas de tu historia y de tu vida. Creo que igual la información que empecé a ver a través de estudios, de podcasts, que también la importancia de hablar de estos temas y compartir con otras personas, terapia, el haber ido a una tanatóloga, creo que también me ayudó muchísimo porque te hace conectar con tus emociones y con tu dolor en un espacio
en donde puedes hablar de estos temas, en donde te permites sentir. Entonces creo que eso fue una ayuda enorme. Obviamente todos mis familiares y amigos, personas cercanas que estuvieron ahí para apoyarme, que estuvieron... Hubo amigos que durante 6 meses me mandaron mensajes todos los días. Y ahí te das cuenta del apoyo que tienes alrededor cuando tú lo has formado. Y también tener herramientas como la meditación, como la terapia previa, pues te ayudan a afrontar estas cosas que te lanza la vida de una manera diferente. Y encaminar ese dolor creo que fue lo último que me sacó de ahí, que es, ok, esto ya nos pasó a nosotros, no queremos que le pase a los demás. ¿Cómo vamos a transformar este dolor para ayudar a los demás, a la sociedad, a tener una sociedad más consciente? Creo que va por ahí. Oye, Eduardo, una pregunta. Tú cuando alguien vive un dolor de ese tipo, del que sea, tienes una decisión. Te vas por la difícil, que es terapia, hablar, enfrentar, o por la fácil, que es tomarte tú también, fumar marihuana, tomar alcohol para que ya no sientas ese dolor. ¿Qué hubo dentro de ti que te hizo tomar esa decisión? Porque te pudiste haber ido por la otra y como dicen muchas veces, Tere, y con razón, o sea, y justificado, o sea, es de los más grandes. Entonces, ¿qué hubo en ti que te dijo no? O sea, no me voy a ir por esa, prefiero la difícil. Pues mira, creo que siempre, justo, está la salida fácil y la de víctima y la de tirarnos, pero creo que también fue una frase que me dijo el tanatólogo. Me dijo, después de estos dolores hay de dos. Te tiras al piso y a ver cómo sales y a ver quién te saca y a ver en cuánto tiempo. O agarras este dolor y lo empiezas a transformar y lo empiezas a trabajar y de una te pones de pie y vas a tener, y esto sí me pasó, vas a tener un propósito, una energía que antes no tenías. Y una lucha de por qué. Y me ha pasado de que de repente estoy muerto entre trabajo, conferencias, y platico con mi hermano y le digo, Fer, por favor, ayúdame. Y tengo que dormir 3, 4 horas para pararme al día siguiente y dar una conferencia y me siento completamente descansado. Como que de repente empiezas a tener un propósito por algo que no estaba antes. Entonces eso fue algo que sí me cambió el chip para irme por ese lado. Y obviamente el tema de las drogas y saber que influyeron en la muerte de mi hermano, pues fue, pues por aquí no es. Y eso me quedó clarísimo. Hace ratito te contábamos que uno de los capítulos que hemos grabado, que de los que más me gustó, fue, hace ratito estábamos Ceci y yo grabando sobre tolerar sentimientos incómodos, emociones que asustan, que no acomodan, pero pues que se sienten. Y ahí me gustaría preguntarte, ¿qué emociones vienen a ti? ¿Qué es el que te quedas? Culpa, o sea, ¿qué te costó a ti trabajo sentarte con tu emoción y decir, esto es lo que yo no, digo, me quiero imaginar que te vuelves loco pensando qué sentía él, pero pues esa parte la tenemos que dejar a la caja de dudas jamás resueltas, pero tú. Pues te voy a decir, al principio creo que, como bien dices, es una ruleta de emociones, entre tristeza, enojo, culpa. Creo que un poco la culpa, y esto fue algo que me animó también a hablar mucho de este tema, de la culpa de las personas que sienten cuando una persona se suicida. Creo que esa culpa no sirve para absolutamente nada. O sea, creo que el qué pudimos haber hecho mejor, que pues no, yo no tenía las herramientas necesarias para haber actuado de manera diferente. Yo no sabía lo que era una psicosis. Si hubiera sabido en ese entonces, pues sí, en vez de llevar a mi hermano a su departamento, lo hubiera llevado al hospital. Pero entonces, ¿por qué culpa de algo que yo no sabía? Entonces, como que esa culpa al principio y por mi hermano haber sido lo que fue, su muerte no echa a perder todo lo que había hecho en su vida, en su camino recorrido. Wow. Entonces, como que la culpa desde el principio la sacamos. Dijimos, esto es un papel que no nos importa, que no sirve, que no juega. Obviamente sí hay enojo. Al principio yo me acordaba que se me metía alguien al periférico y me quería bajar y romperle la cara y decirle, ¿cómo te me puedes meter cuando yo estoy pasando por tanto dolor? Y luego te das cuenta de lo en nuestro mundo que vivimos, que a la otra persona se le puede estar muriendo el hermano y vamos caminando por la vida sin saber y cada quien en su propia cabeza y sin esa empatía que tanto se necesita para poder entender el dolor. Creo que eso también fue algo que fue un antes y un después. Antes de lo de mi hermano, me acuerdo, yo soy fan de los podcasts, pero también del de Oso Traba, de Cracks, en donde pues, había escuchado, no sé, de 140 entrevistas, 139
de verdad, o sea, o 135. Y de repente me dice mi esposa, oye, ¿ya escuchaste el episodio de Maureen Terán que habla de la bipolaridad, que habla del suicidio, que habla? Y dije, ¿cómo? ¿Es nuevo? Sí, feliz, me lo he hecho. Me dice, no, ya tiene, está muy bueno, tiene tiempo. Y de repente dije, ¿cómo? Qué raro. Y me metí a ver dentro de los episodios y me acuerdo perfecto que me había saltado ese episodio. ¿Por qué? Porque no nos gusta conectar con ese dolor, no nos gusta ver esas cosas, como que todo el tiempo nos queremos sentir bien. Y al revés, cuando empiezas a conectar con esos dolores y los empiezas a sanar, es cuando te empiezas a sentir mejor, cuando le pones cara a esos sentimientos, cuando dices, ¿por qué no estoy viendo esto? ¿Por qué no estoy viendo aquello? Y lo trabajas en terapia, que creo que eso también ha sido mágico y transformador, el quitarle el tabú a la terapia, porque es un espacio para que tú estés mejor. Y si tú estás mejor, todas las cosas a tu alrededor se empiezan a Yo creo que ahí, yo les decía hace poquito unos jóvenes que con toda la riqueza de cosas nuevas que les ha aparecido en su generación, porque en todas las generaciones aparecen cosas nuevas, pero pocas veces tantas tan rápido como, como ustedes. Uno de los grandes regalos que la vida les dio es la terapia, porque hace muchos años, déjate si había tabú o no tabú, la terapia se utilizaba como para casos de lo que se llama el clúster A de enfermedades psiquiátricas, que eran enfermedades psiquiátricas, ¿no? Entonces era como tener que ir al cirujano o al médico. No todo el mundo necesita ir al médico o al cirujano. Y la terapia hoy en día se ha convertido en eso. ¿Te duele una rodilla? Haz terapia. ¿Para qué? Para que no te duela o para que te duela menos. O que a pesar de que te duela puedas seguir caminando y disfrutando la vida. Y ese es un regalo que a mí me gusta decirle, o sea, probablemente sí es verdad que en algún momento la gente que entraba a los consultorios psicológicos era gente que traía problemas psicológicos serios. Probablemente es cierto, hoy no. Hoy es la terapia del tobillo. No tienes que tener destruido el tobillo. Es que me duele si me pongo tacones, si me quiero poner tacones, pues haz terapia y súbete al tacón, ¿no? Entonces creo que ese es un regalo que nos das, el decir, no tenemos que esperar a que cosas nos rompan para estar más fuertes, y todos tenemos vulnerabilidades, igual que gracias a la información hoy podemos saber que tales elementos nos nutren el cuerpo, o el ejercicio beneficia nuestra parte física, pues también saber que tenemos ahí una capacidad y una oportunidad de ir a trabajar esas partes débiles que duelen mucho o poco de nuestras emociones, ¿no? A mí me gustaría hacer un paréntesis porque yo soy del norte y en el norte, la verdad, hay más machismo, es una realidad. Para mí, ver a un hombre rezar, hincarse y rezar, y ver a un hombre que dice que va a terapia, para mí me rompe, o sea, es como, ¿cómo? O sea, me conmueve muchísimo. O sea, y la verdad me gustaría que desarrollaras un poquito más esta idea, porque yo pienso y cierro los ojos en muchos amigos, familiares, hombres, que no se atreven porque soy hombre, o sea, yo puedo solo. Yo no necesito, las mujeres necesitan terapia porque ellas son, pues tienen, locas. sí, están bien locas y tienen mil emociones y les gusta platicar, pues que vayan las mujeres, yo no. Entonces me gustaría un poco este paréntesis de que, o sea, que les hables a los hombres y les digas, atrévanse a ir a terapia y pedir ayuda, también es de hombres. O sea, no sé si puedas dar, o sea, platicar tu experiencia. Yo creo que es mucho más de hombres el ir a terapia y enfrentar todas esas partes de vulnerabilidad y saberte hombre después de eso, al seguir escondiendo y decir yo puedo solo, yo no necesito ayuda, yo pues con el alcohol me sano o con el ejercicio me sano, y al final lo que acaba pasando es una bola de nieve que en algún momento va a reventar, de alguna o de otra manera. Creo que ese machismo no nos ha llevado a nada. Pero tanto hombres como mujeres, de los hombres no lloran, las niñas bonitas no lloran. O sea, esa falta de conexión con nuestras emociones nos ha llevado por un mal camino. Estoy completamente de acuerdo. Nunca es tarde. Creo que también son herramientas que te van a servir en tu vida diaria para poder tomar mejores decisiones. Hoy en día, los hombres que dicen que es una tontería ir a terapia, pues que vean a todos los grandes deportistas, a los grandes CEOs de Estados Unidos, todos hacen énfasis en este coach mental, en la importancia de la salud mental, porque si tú no estás bien contigo mismo, ¿cómo vas a estar bien con los demás? Si tú no te lideras a ti, ¿cómo vas a liderar a los demás? Entonces, creo que es importantísimo, no importa en dónde estés o cómo estés, poder hablar y conectar con lo que traes dentro.
Creo que en vez de hacerte un no macho, al revés, te va a hacer un macho consciente, inteligente, un hombre realmente que pueda ayudar a la sociedad. Entonces, este machismo, la verdad, a mí me parece casi Fíjate ridículo. que dices una cosa que creo que es importante. Las grandes figuras exitosas en muchos campos trabajan su parte emocional. Y yo lo que he ido viendo en la vida es que todo, a ver, somos uno mismo, ¿no? Y todo se interconecta, pero la parte emocional sí la siento súper central, porque cuando tú te enfermas mentalmente, es decir, que pierdes la salud mental, no tiene que entrarte de enfermedad, pero pierdes salud mental, se afecta la parte física y se afecta la parte espiritual. Entonces, creo que es importante darle la importancia que tiene porque está muy en el centro del equilibrio. Si tú trabajas, porque hay gente que lo tiene nato, hay gente que, así como hay deportistas natos que dices, es que lo que toca sabe cómo jugarlo, pues hay gente que tiene una inteligencia emocional altísima, natural, y no lo va a necesitar. ¡Qué maravilla! O sea, mi papá se murió de 80 y muchísimos años sin una muela picada. ¡Qué maravilla! Pero no todos somos así. Entonces, creo que hay gente que tiene capacidades natas. Gózalas, disfrútalas, compártelas. Pero si no, sí pon atención, porque al final tu cuerpo empieza a gritar las emociones que no puedes enfrentar y tu alma también. Estoy completamente de acuerdo, pero aunque seas nato en algo y tengas esta inteligencia, creo que se tiene que trabajar. Yo no conozco ningún deportista de alto rendimiento Que no trabaja. que no le haya dedicado horas a toda esta parte, pues del entrenamiento, de lo que quieras. Entonces, por más que seas nato y tú puedas conectar y tengas esta inteligencia emocional, pues el trabajarlo de otra manera también te va a ayudar a crecer. O sea, nunca va a estar de más. Y ese es el punto. O sea, creo que todos necesitamos en algún momento pasar por ahí y experimentarlo. Tal vez te sirve, tal vez no encuentres, pero pasar por ahí. Te hago una pregunta, aparte de lo que pasa en los duelos y más en este tipo de situaciones, yo he visto que, como dices tú, entra coraje contra el del periférico, contra las drogas, pero también entra un poco coraje contra el que se fue. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste así? ¿Por qué no me platicaste? ¿Por qué no me dijiste o no? No es tanto coraje, yo te diría extraña, o sea, lo extrañas en muchas situaciones. En mi boda, que fue después de lo de mi hermano, pues obviamente quería compartir esos momentos con él. Yo lo que hago mucho es escribirle. Tengo una parte que se llama conversaciones pendientes en mi computadora y Wow. cada que pasa algo relevante, cada que voy a una conferencia, cada que algo me mueve, me pongo a escribirle a mi hermano como si siguiera estuviendo ahí. Y creo que eso me ha ayudado también, porque la escritura, al final empiezas a escribir de un tema y te acabas desviando a quién sabe qué, y te das cuenta de que tienes que trabajar estas cosas. Entonces, creo que también es una herramienta de vida. Entonces yo te diría, no es tanto coraje, es más bien extrañarlo en ciertos momentos. Sí, ahorita acabas de decir que, o sea, que lo tienes presente y le escribes. También siento que parte del duelo, cuando pierdes a alguien, normalmente la gente como que le da miedo preguntarte a él porque dices, y a mí me ha pasado gente que pierde a alguien, no les quieres preguntar y ellos dicen, pregúntame, o sea, platícame historias que viviste con él, o sea, como que tienen esa sensación de seguir teniéndolo presente. Entonces siento que también es una parte del duelo. Ahorita con esto que dices, ¿qué te acabo de decir? Justo antes de empezar, que hace unos días me eché una conversación Ah, sí, padrísima. sí. Justo se lo acabo de decir con mi esposo. Yo perdí a mis dos papás en el último año. Y bueno, para mí es una pérdida espantosa, ¿no? Y, 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 y me encantó que el otro día fuimos a cenar y me dijo, cuéntame de tu papá, ¿de qué te acuerdas? Y luego cuéntame de tu mamá, ¿de qué te acuerdas? Y le digo que fue una libertad enorme. Y me hizo un bien brutal, porque aparte él se conoció a las sombras de los dos, imagínate, 30 y muchos años viviendo los suegros, pues no está fácil. Pero dices, ¿cómo es importante, no? ¿Cómo es importante poder hablar tanto de lo bonito como de lo feo? Y tú dijiste una cosa de la terapia que creo que es importante que se nos grabe en la cabeza, pero también en el corazón, se convierten en lugares seguros, safe place, porque a veces yo les digo,
tenemos todos la necesidad de vaciar el vaso, pero a veces a quien se lo queremos vaciar no tiene la capacidad o la preparación o el espacio o de recibirlo. Por eso no quiere decir que tú no sigas con la necesidad de vaciarlo. Entonces hay que ir a buscar a dónde, ¿no? Y creo que los espacios terapéuticos son un regalo porque es un lugar seguro. Si tú te desahogas con una amiga, con un amigo, se te va la lengua algún día porque estás desbordado de dolor, generalmente después dices, no, ¿cómo dije esto? O ya me enfrié yo. Y el terapeuta, como les digo, lo más padre es que no es un juez que ve quién está mal o está bien. Es alguien que recibe neutramente y en lugar de regresarte todo tu dolor mezclado con el de él, lo tira y te dice, está Sí. bien, síguele. Sí, y aquí me gustaría también decir que cuando busquen ayuda, cuando buscamos ayuda, yo busqué ayuda antes de caer con la adecuada 3, 4 veces. Y pedí ayuda y me costó mucho. O sea, decía no, y pedí ayuda y decía, ¿qué me va a decir? O sea, tu nombre. Y sentía así guácala. Entonces me atreví a volver a pedir, pero muchas veces nos quedamos en, no, esto no es lo mío. O sea, la terapia no es lo mismo. Pero no todas las terapeutas son iguales o los terapeutas. Yo sí insisto en, tienes que encontrar quién es para ti, así como una pareja de vida, quién te va a acompañar en esos momentos de lucha, porque no, o sea, a lo mejor un terapeuta te va a decir cosas que a ti no te hacen sentido, o viene una realidad que no es tu realidad. Lo que yo sí quisiera decir es, hay que buscarlo, o sea, no cualquiera va a ser para ti. O sea, como dicen, no hay buenos amigos o malos amigos, hay amigos buenos para ti, que a ti te ayuden, igualito con un terapeuta, creo yo. Y sí tener cuidado, tanto con terapeuta, con un psiquiatra, de que sean buenos, que sean recomendados, porque también te pueden dar en la madre. O sea, uno malo sí te puede afectar más que ayudar. No, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, si al final el mejor terapeuta es el mejor terapeuta para ti, con el que tú tienes esa conexión, con el que tú te puedes desahogar, con el que tú te sientes libre en este espacio seguro. Y creo que es vital también cuando tú vas al doctor, pues te informas de con qué doctor ir y las recomendaciones y hasta haces entrevistas para saber cuál es el indicado. Ahorita nosotros estamos viendo a pediatras. Entonces vas con los diferentes pediatras para saber sus calificaciones, con cuál empatizas más y cuál te puede servir. Es exactamente lo mismo con la terapia. Antes de ir con mi tanatóloga, fui con 3 tanatólogas para saber con cuál yo tenía una conexión y cuál me iba a ayudar más a mi proceso. Entonces creo que es vital hacer eso. Yo estoy viendo aquí en ti, Eduardo, una definición viva y vibrante de lo que es la resiliencia. Es decir, esa capacidad de doblarte ante el dolor, o sea, ante el fuego del dolor, porque mira que debe haber sido y es y será en tu vida fuego, no romperte, sino doblarte, pero la resiliencia no solo es adaptarte, que lo has hecho de una manera impresionante, sino transformarte en alguien mejor. Y leo atrás de esta historia lo que acabo leyendo atrás de todas, Cecilia, de todas las que tocamos aquí. Amor. O sea, amor a tu hermano, amor a su historia, amor a tu familia, amor a ti, de decir, a ver, no me voy a quedar con esto, ¿no? Y creo que al final eso es lo que sana. Y cuando algo nos está doliendo muchísimo, creo que a veces nos vamos a hurgar en el dolor. Ese ya está negro. Creo que cuando puedes voltear y hurgar en el amor que tienes, ahí es donde veo que encuentras estas herramientas para ponerte de pie, para prestarle voz a tu hermano, a tu familia, a tu dolor, y a la vez de esta oscuridad tan profunda, inimaginable, convertirte en luz, porque yo no sé, Eduardo, quién te esté escuchando, pero sí te puedo decir que tu valor para enfrentar ese dolor ya ha salvado a más de una vida. Te lo puedo asegurar. Sí, al final es lo que buscamos y creo que es lo que deberíamos de buscar como sociedad, porque como dices tú, cuando tienes amor propio, amor por tu familia, amor por los demás, empiezas a transformar y eso sí te lo puedo decir. Ha sido los mejores años de mi vida, pese a lo de mi hermano, por la persona en la que te vas convirtiendo, que todavía falta muchísima carrera, pero estás más en paz contigo mismo. Y entonces en vez de buscar en ese dolor y romperte la cabeza, empiezas a buscar en las cosas positivas, en las cosas que transforman, empiezas a cambiar tus hábitos y eso empieza a cambiar tu entorno. Y sí estás más. Estás esperando un bebé. Sí. El mensaje que le darías a él hoy,
vas a ir tú cambiando, evolucionando y le vas a dar muchos buenos mensajes. Porque con ese amor que se lo das a él, es con el mensaje que nosotros nos queremos quedar. ¿Cuál es tu mensaje para tu hijo hoy? Mira, ¿Desde dónde estás? creo que, como dices tú, va cambiando de alguna manera, va saliendo nueva información, pero toda la parte, si se hace con amor y conciencia, yo lo que quiero que mi hijo sea una buena persona, que transforme a su sociedad, que sea una persona de utilidad, vamos a llamarle de amor, de conciencia, de transformación, que pueda dejar mejor el mundo de lo que está ahorita. Eso sería mi sueño para que Jerónimo en algún momento se transforme en una persona de bien. A mí me gustaría ser su guía, ser su acompañante, poder a través de mi experiencia y lo que yo he aprendido con todo el amor, pues empezarlo a transmitir, obviamente poniendo límites, pues siendo el papá, no el amigo, ¿no? De alguna manera, que eso también he visto que es súper importante, pero al final él va a tomar sus propias decisiones, pero que sean decisiones conscientes, que sean decisiones informadas, que sean decisiones que vengan desde el propósito, que encuentre algo, que encuentre amor, que encuentre alegría. Pues creo que eso es lo que todos le deseamos a nuestros hijos, que sean felices. Eduardo, a mí me gustaría que le des un mensaje también a alguien más, además de tu hijo. Cuando nos platicaste tu historia antes, a mí me dolió, o sea, sentí dolor. Sí. Literal, físicamente me dolió aquí y aquí, o sea, me dolió. Cuando empezaste a platicar de él y de cuando estaba en el puerto y pienso en él caminando y siento, o sea, me imagino a él dolor, o sea, es dolor. Y luego te veo a ti y dolor, te duele. Si tú cierras los ojos y tienes a alguien que está sintiendo ese mismo dolor, ¿qué le quisieras decir? Como decir, vale la pena, o sea, vale la pena que escojas el lado de la terapia, vale la pena que escojas el otro lado de no adormecer tu dolor. O sea, cuando está en esa encrucijada de irse para un lado o el otro y lo tienes enfrente, ¿qué le dirías? Atrévete o ¿qué le dirías? Te voy a decir, vámonos antes, siéntelo. ¿Cuántas veces queremos ocultar, como bien decía Tere, este dolor con otras sustancias, con otras cosas, y realmente no nos permitimos sentir ese dolor? Como dices tú, duele, sí, a mí también. O sea, cuando hablo de esto, me duele, pero lo siento, lo transmuto, lo platico. También me dijeron una frase que me encanta, que es dolor compartido, dolor dividido. Y eso sí lo he visto. Una vez que hablas de estas cosas, que le pones foco, que lo transmutas, que lo haces para algo mejor, duele menos. Hay un poema que me encanta también, que es: cuando tú estás en un dolor muy fuerte es como si te estuvieras ahogando en el mar. Y de repente ves que llegan todas las olas y te están ataque y revuelque y tú no puedes y no encuentras salida en ese dolor. Pero cuando tú vas trabajando ese dolor, cuando lo vas compartiendo, cuando vas poniéndole una intención hacia dónde ir, pues vas a seguir en el mar porque vas a seguir viendo ese dolor, pero vas a empezar a ver las olas cada vez más lejanas. Y entonces la siguiente ola, pues sí, tal vez ya te puedes hundir. Y entonces va a haber periodos más largos entre ola y ola en donde tú estés a gusto. Y al final el chiste es poder surfear con ese dolor y poderlo acompañar hacia un lugar positivo y hacia un lugar de selección. Y vale la pena. Claro. Vale la pena irse para el otro lado. Claro, pues si no te vas a quedar ahogándote y revolcándote. ¿Y cuántas personas no vemos que no salen de ahí? Y eso sí es una decisión personal. Y cada quien tiene dolores diferentes y de verdad, por eso decíamos también, o sea, ¿por qué es importante la terapia previa a estos casos? Porque tienes nuevas herramientas para cuando estos casos te llegan, poderlas surfear de manera diferente. Y No entonces, te esperes a que pegue el huracán para ir por el agua, Sí, ¿verdad? y exactamente. dijiste ahorita dolores diferentes, y es verdad, muchas veces escuchamos y pues a mí mi hermano no se ha suicidado, pero tu dolor es tu dolor. O sea, yo siempre digo, el que te duele a ti, aunque no sea un divorcio, a lo mejor a ti te duele que una amiga te dejó, te traicionó, no significa que sea más y menos, es tu dolor. O sea, no le puedes... Cuentas el tuyo, porque es el que tú o sientes. sea, tampoco nos podemos comparar de, no, el mío pues no importa porque yo no perdí un hermano. O sea, sí importa. O sea, el dolor de todos importa y el dolor es el dolor más, menos. Claro, no hay que minimizar el dolor de las Y hay que, personas. sí, pues sí. Termino con esto, si me lo permite. Si estuviera aquí Fer, ¿qué le dices hoy? Que sí está, de alguna manera. ¿Qué le dices hoy, ahorita en este podcast? Yo más que nada sería agradecerle por todos esos momentos que compartimos, agradecerle por esa vida increíble que tuvo, agradecerle por esta voz también que se está dando y por acompañarme,
que te puedo decir que me sigue acompañando, como dices tú, está o en mi subconsciente o como lo queramos llamar, pero sigue ahí. Entonces, no hay nada más que agradecer. Pues contigo le damos las gracias a Fernando por su vida y por su historia. Sí, yo creo que me voy a atrever antes de cerrar. cerrar, muy atrevido, pero yo creo que si él estuviera aquí te diría gracias porque lo que yo no hablé, tú lo estás hablando. Lo que yo no supe decir, tú lo estás diciendo y es de valientes. Así que de verdad, gracias, Eduardo, por estar aquí. Gracias, Tere. Y pues que ayude. Lo aventamos para allá. Lo ¿verdad? dejamos ahí en las olas. Si alguien se puede agarrar un pedazo. Exactamente. Gracias. Gracias. Con gusto. Gracias. Felicidades otra vez. Gracias.